Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos a Encuentros con la Filosofía. Soy Miguel Macías. Hoy, como en todos los programas, intentaremos dibujar los encuentros y desencuentros entre la filosofía y la vida cotidiana. Saludo a mi compañero Edison Aguilar, con quien compartimos la conducción del programa. Saludos a todos y todas. Bienvenidos a Encuentros con la Filosofía, para reflexionar las relaciones entre la vida cotidiana y la filosofía. Saludo a Karina Torres en la cabina de Voz Andina Internacional. Con profundo agradecimiento damos la más cordial bienvenida al invitado de esta semana, el doctor Stefan Vinolo. Stefan Vinolo es PhD en Filosofía por la Universidad de Burdeos, Francia, y PhD en Teología por la Universidad de Estrasburgo, Francia. Autor de 12 libros y varios artículos científicos, su campo de investigación es aquel de la filosofía contemporánea y de la filosofía del siglo XVII. Junto a Dennis Stiger, es cofundador de la Universidad Popular de Quito, que imparte gratuitamente clases de filosofía. Bienvenido, Stefan. Buenas tardes. Nos complace poner en su conocimiento la composición y estructura del programa Encuentros con la Filosofía. Este programa se desenvuelve en 3 momentos o segmentos. En el primero, denominado Filosofía y Vida Cotidiana, se presentan los usos en nuestro diario vivir del concepto, noción, palabra o tema de la semana. En el segundo, llamado Miradas Filosóficas, presentamos las diversas perspectivas desde las cuales la filosofía ha discutido o discute el tema semanal examinado. Finalmente, en el tercer segmento, Cómo seguir las búsquedas, solicitamos al docente invitado recomendaciones y sugerencias para profundizar la temática revisada. La filosofía y la vida cotidiana. Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir. El tema que conversamos hoy con el profesor Vinolo es el don. Debo confesar que algunas veces me ha causado no poca curiosidad un cierto juego en el cual, de manera no siempre explícita, el hecho de que alguien realice algo por nosotros nos compromete a retribuir ese gesto o detalle. A este juego le podríamos denominar de la reciprocidad, la lógica del don, dar-recibir. Me gustaría mencionar además 2 elementos que nos ayudan a poner en contexto lo antes mencionado. En conversaciones, muchas veces en el ámbito de lo informal, se escucha decir hay que dar sin esperar nada a cambio. Es casi este llamado a ser generoso. Aunque normalmente los seres humanos siempre esperamos algo, así sea un gracias. Esto quizás también se expresa en una frase bíblica que es: hay mayor alegría en dar que en recibir. Y también en otro contexto en la vida cotidiana, en conversaciones hablamos de los dones como características o capacidades que tiene alguna persona. O cuando le preguntamos qué dones tienes, cuáles son tus dones. Entonces, estimado Stefan, desde las experiencias y el lenguaje de la vida cotidiana, ¿a qué normalmente hacemos referencia cuando hablamos del don? Bueno, buenas tardes. Si ven que una vez más la palabra que nos toca analizar hoy es en realidad una palabra del lenguaje ordinario. Si bien pudo adquirir significaciones extremadamente técnicas en filosofía y sobre todo en esta rama de la filosofía que se llama fenomenología, en realidad
todos tenemos la sensación de que sabemos lo que realmente significa el don. No obstante, deberemos precisar eso porque podemos notar inmediatamente que el don se opone como mínimo a 3 cosas. Primero, el don se opone al hecho de recibir algo, que sería su sentido más simple. Pero también el don se opone al hecho de vender algo. Puedo dar órganos, pero no puedo vender órganos. Y en fin, el don también se opone al intercambiar algo. Entonces, con esta triple oposición al don, veremos que el don es en realidad una palabra mucho más sutil que lo que podríamos pensar. Estefan, esto querría decir entonces que esta manera de ver el don corresponde también en términos históricos a sociedades donde no hay intercambio. ¿Es esto así? Es que en realidad creo que debemos distinguir 2 tipos de don radicalmente diferentes. El primer don, llamémoslo con el antropólogo Marcel Mauss, el don antropológico, que es lo que él llama precisamente el potlatch. Y en este don solo puede existir el don si es que existe un sistema de don, es decir, el momento en el cual al don siempre responde una especie de contradón del otro lado. Yo doy algo para recibir o doy algo porque he recibido. Y a este don antropológico deberíamos tal vez oponer el segundo tipo de don, que es el que casi más se piensa hoy, que sería el don ético, es decir, el don unilateral. El don dentro del cual yo doy algo sin esperar absolutamente nada a cambio. Es decir, el don que solo surge desde un solo sentido. Gracias, Estefan. Antes de pasar al segmento Miradas Filosóficas, compartimos la canción que expresa el amor como el ejemplo más famoso del don. Escuchemos Give Me All Your Loving de ZZ Top, banda estadounidense de blues rock y hard rock formada en 1970 en Houston. Encuentros con la filosofía. Para pensar críticamente. Las miradas filosóficas. Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas. Bien, estamos dialogando ya con Estefan Binolo. Él nos ha dicho ya sobre 2 tipos de don, el don antropológico y el don ético. Y entonces ahora nos gustaría consultarte, Estefan, ¿realmente existen 2 dones o se puede tal vez hacer una fusión y decir que hay un solo don? Efectivamente, hay un debate importante para saber si lo que llamé el don antropológico y el don ético son 2 tipos de dones diferentes o si son 2 interpretaciones distintas de una sola misma cosa. Y para poder pensar eso, si quieres, partamos de una pequeña paradójica del concepto de reciprocidad que tanto habita en nuestras sociedades. Notarás que casi toda relación humana parece sustentarse de alguna manera en la reciprocidad. Es algo que todos conocemos. Si un amigo me invita a comer a su casa 1 vez, 2 veces, 3 veces, y que yo nunca le devuelvo, tal como dice excelentemente el lenguaje, si yo no le devuelvo la invitación, pues probablemente nuestras relaciones se van a dañar. Entonces, parece que no puede existir realmente un don sin que yo devuelva algo y que la ley de la reciprocidad o del don antropológico es la ley fundamental de toda sociedad humana. No obstante, y es ahí que surge esta pequeña paradoja. Todos sabemos que no se puede devolver absolutamente lo que sea cuando alguien me da algo. Por ejemplo, no puedo devolverle a alguien mucho más que lo que él me ha dado. Porque si le devuelvo mucho más, él se va a sentir humillado. Porque yo le estaría diciendo,
Ese es el valor del don que tú hubieras tenido que hacer si realmente valoraras nuestra amistad. Pero por otro lado, tampoco puedo devolver muchísimo menos, porque en este caso estaría casi insultando a la persona. Le estaría diciendo, mira, la primera cosa que tú me has dado en realidad no vale nada. Por eso yo te devuelvo algo miserable, porque yo no recibí realmente de ti absolutamente nada. Entonces estamos en un círculo sin salida, al parecer, ¿no? Estoy obligado a devolver algo, pero no puedo devolver mucho más. Y tampoco puedo devolver mucho menos. Pues podríamos pensar entonces que debo devolver exactamente lo que recibí. Pero bien sabemos que tampoco funciona así. Si un amigo me invita a comer a su casa, y yo, como buen lector de Moss, sé que no puedo devolver ni mucho más, ni tampoco mucho menos, pero que debo absolutamente devolver, pues imaginemos que yo le devuelva la invitación al día siguiente y cocino exactamente los mismos platos que los que hemos comido el día anterior. Pues bien vemos que también algo fallará en este tipo de reciprocidad. En realidad no puedo evidenciar de manera tan masiva que mi gesto es un simple devolver, que mi gesto es una pura mecánica social. Por lo que existe una opción para esconder esta reciprocidad del don antropológico, y es esconderlo o taparlo dentro del don ético. Es decir, hacer creer que hago un don religioso cuando lo único que se está dando realmente es un puro intercambio. Y todos conocemos eso con un ejemplo famosísimo. Es el ejemplo del intercambio de regalos para Navidad. Todos sabemos que en Navidad intercambiamos regalos. Nadie hace realmente regalos a otra persona. Simplemente tú me das un regalo X, yo te doy un regalo Y, y así manifestamos que entendemos bien las leyes fundamentales de cualquier sociedad humana. Sin embargo, para que no exista el riesgo de que yo pueda percibir que tú simplemente devuelves algo por razones mecánicas o que yo devuelvo algo por razones mecánicas, pues vamos a desplazar el don o diferir el don sobre una tercera entidad que llamamos Papá Noel. Cuando Papá Noel da, evitamos que la reciprocidad pueda aparecer claramente a la luz del día. Por lo que podríamos decir que, si bien el don antropológico, el don recíproco, es la verdad del don, esta verdad no puede aparecer. Y el aparecer del don tiene que ser según la lógica del don ético. Yo doy porque soy generoso y tú das porque eres generoso. Pero nadie realmente devuelve. Luego de escuchar los aspectos relacionados al don en su estatuto antropológico y ético, y la posibilidad de hacerlos coincidir en uno solo con ese juego de intentar que la reciprocidad no se manifieste, le preguntamos a Stefan, ¿cómo pensar este don absoluto del cual estamos hablando? Pues este don absoluto una vez nos impone pensar una inmensa paradoja que podemos pensar desde la fenomenología. Si algo como dar existe, debe darse sin donante, sin donatario y sin objeto dado. Es decir, sin que circule ningún objeto, sin que nadie dé y sin que nadie reciba. Veamos esta pequeña paradoja. Primero, lo más fácil. Para que haya don, no debemos darnos objetos. Eso es algo que en realidad todos conocemos. Todos sabemos que los grandes dones no son dones de objetos. Cuando yo le doy a alguien lo que tengo de más valioso, cuando yo le doy a alguien mi tiempo, o cuando yo le doy a alguien la vida, o cuando yo le doy a alguien la muerte, o incluso cuando todos juntos les damos a un presidente el poder, pues bien ven que no le estamos dando ningún tipo de objeto, le estamos dando otra cosa, pero no objetos. De la misma manera, para que pueda existir el don, es necesario que nadie dé. Es decir, que no haya donante, que nadie sepa al momento en el cual da que está realmente dando. Y eso por una razón muy sencilla.
Lo que más amenaza el don es precisamente la reciprocidad, es decir, el hecho que el don sea un puro intercambio interesado. Yo doy para recibir algo. Yo te doy algo porque espero algo a cambio. Y cada vez que yo sé que estoy dando algo, pues esto ya parasita un poquito el don, porque como mínimo yo recibo a cambio el hecho de sentirme generoso, el hecho de sentirme bueno. Entonces ahí ya estamos casi un poquito intercambiando. Yo le regalo un inmenso cheque a la UNESCO porque siento que limpia mi conciencia. Pero entonces ya no es un don, es una especie de simple intercambio. Por lo que el verdadero don debería hacer desaparecer el donante. Y en fin, tercer punto, el don debería también hacer desaparecer el mismo donatario. Es decir, para que se dé un don, es necesario que nadie sepa que está realmente recibiendo algo. Por la razón simétrica a la cual hemos hablado con este donante. Si alguien sabe que está recibiendo un don, esto lo ubica inmediatamente dentro de una posición de deuda. Es decir, que él va a saber que por haber recibido un don mío, de cierta manera me debe algo. Pero entonces, una vez más, ya no estamos dentro de puras relaciones generosas. Estamos una vez más en simples relaciones comerciales o en simples relaciones de intercambios. Por lo que si algo como el don existe, o para hablar como Derrida, si hay una imposible posibilidad del don, supone que se dé fuera de todo objeto, fuera de todo donante y fuera de todo donatario. Bien, Estefan, nos has expuesto las características del don, algunos de sus elementos y cómo esto, el objeto dado, el donante y el donatario. Ahora nos gustaría preguntarte, entonces, ¿quién determina en definitiva cuando hay un don? Esa es la pregunta más difícil. Porque si algo como el don existe, tal vez solo pueda determinarlo el donatario, es decir, quien recibe. A ver, expliquemos esto. Y expliquemos esto con el ejemplo que hemos visto en la primera canción que hemos escuchado, que es el caso de don de amor. ¿Quién decide realmente si alguien le da amor al otro? Pues en realidad, el don, tal como el amor, nunca se puede mostrar, nunca se puede evidenciar. No hay muestras del don. Y peor aún, no hay demostraciones del don. Por eso si es que algún día alguien les pide que les muestren su amor, o peor aún, que les demuestren su amor, huyan. Porque es que esta persona no sabe lo que significa dar. Por la razón siguiente. Imaginemos que yo le haga regalos a mi esposa. ¿Acaso esto demostraría mi don de amor hacia ella? Para nada. Bien podemos imaginar que yo le estoy regalando algo, pero esperando atenciones suyas a cambio. Imaginemos ahora que yo me case con mi esposa para evidenciar el don de amor que le hago. ¿Esto evidenciaría el don? Para nada. A lo mejor evidenciaría simplemente pues que yo necesito casarme con ella para poder sacar la visa de trabajo ecuatoriana. Imaginemos ahora un nivel más alto, que yo decida suicidarme frente a ella para evidenciar el don de amor que le estoy haciendo. ¿Eso demostraría el don? Para nada. A lo mejor simplemente evidenciaría alguna patología mía. Por lo que bien ven que cada vez que yo intento demostrar o mostrar un don, la persona que recibe siempre puede cerrarse al riesgo de recibir lo que yo doy como don. En cambio, y ahí viene el giro real, si la persona decide abrirse al riesgo de recibir todo lo que yo doy como un don, pues en realidad cada gesto mío o incluso cada silencio mío podría recibirlo tal como si fuera un don. Por lo que en realidad recibir las cosas como si fueran dones o recibir las cosas tal como si hubiera detrás de ella intenciones solo depende de mí. Y de hecho
Todos conocemos eso. Solo está en mis manos decidir recibir tal vez todo lo que me suceda en la vida, tal como si fuera un don. Por lo que en realidad lo que más evidencia la problemática filosófica del don, y ese es el punto que me parece más interesante, es que lo que es realmente difícil no es tanto saber dar algo. Existe algo aún más difícil, y es el saber recibir algo tal como si fuera un don. Una pregunta un poquito relacionada a lo que has mencionado, pero ¿por qué puede haber esta dificultad tal vez en recibir por parte de los, digamos, si yo recibo algo, ¿por qué no lo puedo leer? ¿Cuál sería la dificultad? Lo difícil de exponerse al riesgo de recibir es que siempre te expones al riesgo de que tú te estés equivocando o que la persona te esté engañando. Por ejemplo, yo nunca sabré si mi esposa me ama porque realmente me ama o si me ama porque necesita la visa Schengen. Eso solo depende de mí. Solo yo puedo exponerme a este riesgo y decidir amar. Pero al final no tengo ninguna razón de realmente exponerme a este riesgo. Exponerse al don siempre es una decisión mía. Para cerrar este segmento, escuchemos la canción de Silent Man, interpretada por la banda estadounidense de metal progresivo formada en 1985, Dream Theater. ¿Cómo seguir las búsquedas? Espacio de más preguntas. Hemos dialogado con el profesor Vinolo en torno al don desde una perspectiva filosófica, pasando por sus usos en la cotidianidad. No podemos considerar que se ha agotado el campo de reflexión. Por esto te pedimos, Estefan, algunas recomendaciones, sean bibliográficas o audiovisuales, para seguir profundizando acerca del don. Puedo recomendarles 2 libros magníficos, uno relativamente fácil y el otro extremadamente difícil. El primero sería el libro Dar el tiempo, de Derrida, en el cual establece todo un diálogo precisamente con la antropología del don para mostrar que si algo como el don existe, nos lleva al límite de lo imposible. Y el segundo sería el libro Siendo dado, del fenomenólogo Jean-Luc Marion. Es en este libro que Marion explica cómo, si algo como el don existe, debe someterse a la triple reducción del objeto dado, del donante y del donatario. Bien, y también nos gustaría consultarte qué otros conceptos, nociones o palabras se encuentran vinculados al don. Creo que como mínimo debemos plantear 2 conceptos directamente vinculados al don. Obviamente el concepto de reciprocidad, porque suele oponerse al don, aunque la antropología nos diga que no se opone para nada a él, que es precisamente toda la lógica del don, pero todo el problema consiste en saber si existe algo como una lógica del don. Y el segundo concepto sería tal vez el concepto de abnegación, es decir, el concepto casi de olvido de sí mismo. En el don ético absoluto debería tal vez olvidarme radicalmente de mí para poder dar. Agradecemos a ustedes, radioescuchas, por su atención a Encuentros con la Filosofía. Agradecemos a Estefan por acompañarnos esta semana en Encuentros con la Filosofía y va nuestro agradecimiento a Karina en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Muchas gracias a todo el público que nos escucha, sin olvidar que recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta los próximos Encuentros con la Filosofía. Hasta luego. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la Filosofía, el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.